Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción de Jorge Velázquez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, este programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio Ecomedios, siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. En el programa de esta semana quiero compartir con ustedes dos propuestas diferentes. Una es una propuesta musical y la otra es literaria. Por un lado vamos a conversar con la cantante Cynthia Arévalo, quien está presentando su tercer disco solista llamado Somos Solo Partículas. En este disco Cynthia revisita el repertorio de Gabriela, la pionera del rock argentino, y ofrece unas versiones exquisitas de algunos de sus temas. La presentación oficial del disco va a ser el sábado 10 de mayo a las 21 horas en Cultural Tames, en la calle Tames 1426, en el barrio de Palermo. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral. Después, en la segunda mitad del programa, vamos a mantener una entrevista telefónica con el escritor y periodista Camilo Sánchez, quien acaba de editar su tercera novela titulada Ahora Bien. En su libro, Camilo recrea los encuentros entre el psicoanalista Jacques Lacan y el intelectual y poeta chino-francés François Chen, que se produjeron en París allá por los años 1968 y 1969. Esta es la tercera novela de Camilo Sánchez, después de haber publicado La viuda de los Van Gogh y La feliz. Ahora les propongo que comencemos por escuchar un tema del disco de Cynthia Arévalo que se llama Ecos de allá atrás, y después de una tanda breve vamos a conversar con la cantante. Los árboles lloran y traen las hojas cansadas que caen y baila el otoño en un cielo gris que no se quiere abrir. Ya no se quiere abrir. A lo lejos se oye reír a una flor que se niega a morir. Y duerme el murmullo de hamacas en el lento aire de abril. El lento aire de abril. Oigo resonar ecos de allá atrás. Mis años y vos, todo tan fugaz. Bandadas de pájaros dan mil vueltas en vuelo y se van a la primavera del norte que espera cruzando el mar. Al otro lado del
las sombras se alargan y soy el sonido breve de un tren. Un día perfecto, tu voz que se apaga cuando yo me voy. Te apagas cuando me voy. Oigo resonar ecos de allá atrás, mis años y vos. Qué vida tan fugaz. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Diseño y calidad en todos tus productos de tecnología. En Quint pensamos y diseñamos nuestros productos poniendo a las personas en el centro para que la tecnología se vuelva parte de sus vidas. Encendé Quint, encendé vida. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Cuit 30 63 94 53 73 8. Bien, y ahora es tiempo de la información de empresas en La Llave. Les cuento en primer lugar que Aeropuertos Argentina 2000, mayor operadora de terminales aéreas del país, anunció la renovación de su identidad corporativa, que refleja su evolución a través de sus 25 años de historia. Desde ahora, la empresa se denomina Aeropuertos Argentina, en un cambio que reafirma su profundo compromiso con el desarrollo del país. La empresa, a cargo de la operación de 35 aeropuertos en el país, presentó su renovada marca con un diseño moderno y dinámico, que plasma su visión de convertirse en símbolo de la experiencia vital de viajar. El nuevo isotipo muestra una renovada pista de aterrizaje, que da un giro para transformarse en el mapa de Argentina, simbolizando el rol de Aeropuertos Argentina como puente que conecta al país con el mundo. La paleta de colores también se renueva, incorporando tonos como el gris plomo y el verde petróleo, que transmiten calma, tranquilidad, estabilidad y solidez. Adicionalmente, se suman gradientes de verdes y amarillos para aportar energía, vitalidad y resaltar la pasión por la innovación y la excelencia en el servicio. Daniel Quechibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, explicó: somos reconocidos por prestar servicios de logística e infraestructura aeroportuaria, pero nuestro verdadero foco está puesto en las personas y en su conexión. Queremos ser referentes, no solo en servicios, sino también un símbolo de la experiencia enriquecedora de viajar. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con la cantante y actriz Cintia Arévalo, quien está presentando su tercer disco solista llamado Somos Solo Partículas. En este disco, Cintia revisita el repertorio de Gabriela, la pionera del rock argentino, y ofrece unas versiones exquisitas de algunos de sus temas. Hola Cintia, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez. Hola Jorge, ¿cómo estás? Yo muy bien, contenta de estar aquí en tu programa. Bueno, gracias. El agradecido soy yo por este ratito que nos prestás para conversar y también por, facilitarnos tu música para compartir con nuestros oyentes.
Contame un poco sobre este disco, cómo se gestó, cómo surgió, cómo se grabó, porque entiendo que ya es, como decíamos, el tercero de tu producción. Así es. Bueno, este disco surgió eh, en primera instancia ante mi deseo de cantar canciones eh, que de Gabriela, pero sucedió cuando yo conocí, o sea, yo no conocía a Gabriela y simplemente la escuché nombrar y la busqué porque no la conocía y cuando escuché sus canciones realmente me encontré eh, deseando cantarlas como intérprete que soy, digamos. Como que me convocaron para cantarlas por diferentes motivos. En definitiva me sentía identificada o era se trataba de algún mensaje que yo quería dar. Eh, y bueno, y cuando empecé a encontrarme con esa situación, se me ocurrió la idea de hacer un álbum que sea, o sea, conceptual como lo es, con nuevos arreglos como lo es, pero bueno, que tendría la particularidad por primera vez para mí de hacer un disco con canciones de una sola compositora, como es este caso. Así que bueno, ahí empecé a trabajar desde la selección de los temas hasta el concepto del disco, pasando por los arreglos junto a Juan Pablo Ferreira. Después aparecieron los invitados. Bueno, y así fue todo un proceso que duró más o menos 2 años, te digo, hasta ser lo que es hoy, Somos Solo Partículas. Qué bueno. ¿Y qué puntos en común tiene con tus discos anteriores y qué lo hace diferente? Bueno, empiezo al revés. Creo que lo diferente, sobre todo, tiene que ver con que es un disco muy ecléctico. Y que es difícil de etiquetar, ¿no? Si bien con Navegante, mi segundo disco también, pasaba una cosa similar, pero era más claro que era música latinoamericana. En este caso, qué sé yo, hay desde una canción que llevamos más a la vidala, como otra que es más pop rock, entonces, o afro rock. Entonces, bueno, con respecto a la variedad de géneros o de estilos, creo que eso es una novedad. Y, y a la vez como similitud es que tienen la impronta mía con respecto a la búsqueda interpretativa y también que los arreglos, si bien todo ha sido desde Mujer Río hasta acá, tanto los arreglos como mi voz, como mi interpretación, todo ha sido madurado, eh, como la forma de hacer los arreglos de Juan Pablo, eh, también tienen eso en común. ¿Juan Pablo había participado en tus discos anteriores? Sí, claro, Juan Pablo Ferreira es el arreglador y el productor de mis 3 discos. eh, y bueno, sí, de mis 3 discos. Sí, porque leí que le das bastante relevancia a su mano ahí en lo que tiene que ver con el producto final, ¿no? Sí, siempre sucedió eso. En general, siempre mis trabajos discográficos tuvieron mucho de su aporte. eh, y acá también, en realidad, pero lo que yo cuando escucho, y más allá de haber visto y compartido el proceso, cuando escucho el producto final, veo también como la paleta de colores de Juan puesta ampliamente al servicio de la obra, con todos sus recursos y bueno, eso para mí es parte de lo que es el disco al final, ¿no? Ujú. Y vos decías que descubriste a Gabriela no porque conocieras su historia, sino porque conociste primero su música. Y luego te interesaste en la historia de ella. ¿Pudiste averiguar un poco más sobre quién fue, quién era, cómo trabajó, quién es? Sí, sí, por supuesto, bueno, yo soy muy curiosa y además cuando me pongo a trabajar en alguna canción o en algún disco voy bastante a fondo. Entonces me puse a ver quién era Gabriela. Después, bueno, la contacté a ella y de hecho tenemos comunicación. La conocí cuando ella presentó en el 2022, creo que fue que presentó su biografía, sus memorias. La conocí la conocí en persona, y bueno, y en todo este tiempo he escuchado entrevistas, he leído su libro 2 veces, he hablado con ella, así que sí.
Ajá. ¿Y cómo elegiste los temas de Gabriela para interpretar? Bueno, lo primero que hice fue como enlistar las canciones que a mí me convocaban para cantar, para ser cantadas, y después empecé a hilar más fino, por ejemplo, con respecto a cuando de pronto dos canciones medio como que plasmaban lo mismo, la misma emoción, o el mismo mensaje, o la misma imagen, o parecida. Eh, Me preguntaban hace un tiempo que por qué no había elegido grabar Campesina del Sol o Voy a dejar esta casa papá, que son las canciones más conocidas de ella, porque la realidad es que a mí no me gustan, las reconozco como canciones de Gabriela, pero no, yo no tenía nada que decir con esas canciones. Entonces, bueno, qué sé yo, con esto que digo de pronto de elegir entre dos opciones, la canción que más o menos pintaba lo mismo tiene que ver con, por ejemplo, el ejemplo de Noches de Tilcara con Verano en la Pampa, un poco andaba por ahí la misma energía. Y bueno, y así fue. Después, ya a último momento, bueno, también tenía que ver con la sonoridad, con ver qué arreglo queríamos, o sea, qué arreglo podíamos hacer para esa canción, cuánto aportaba al concepto total del disco. Así que bueno, ese momento es un trabajo arduo, el de seleccionar. Claro, claro, me imagino. Hay un tema que es el último, creo, del disco. No, no es el último, es el anteúltimo, el octavo, que se llama Sí. Haz tu mente al invierno del sur. Ujú, Que es un tema que además, si yo no recuerdo mal, era una especie de diálogo con Edelmiro Molinari, que fue su pareja en algún momento, ujú, cuando ujú. deciden irse del país. Hay toda una historia Sí, cuando uno escucha las dos canciones, cómo sí, se sí. hablan entre ellos. Entonces, Sí, yo leí alguna vez eso también. La verdad es que no me pareció adecuado preguntárselo a Gabriela, porque bueno, ella, qué sé yo, si ella no lo contó así o claro. no lo escribió así, pero sí, sí, había leído eso alguna vez. Pero en realidad Gabriela lo que dice de ese tema, o al menos, no sé si lo que dice de ese tema, pero en algún momento hace referencia a ese tema, habla de que ella un poco se estaba fuera del país y como buscando, no específicamente en Los Ángeles, creo que era en Europa, o no estoy segura, pero como que estaba queriendo huir de alguna situación personal, interna, siendo más joven, y que bueno, dijo, no, tengo que volver, mi lugar es Argentina, para poder dedicarme a hacer música, ¿no? Cuando define el dedicarse a la música. Ujú, qué bueno. Y en tus dos discos anteriores, los autores que habías elegido eran variados, como decías. Ujú, sí. Ahí ya, a diferencia de este disco, que donde todos los temas son de una misma autora, en este caso de Gabriela, en los Ujú. anteriores, ¿cómo habías trabajado? ¿Cómo habías seleccionado a esos autores? Bueno, en el caso de Mujer Río, en realidad la selección tuvo que ver primero con que llevaran, eh, que trataran, o sea, que el concepto de la canción tuviera que ver con el río, con la vida en el río o con la vida de las mujeres, o incluso en lo posible que fueran compositoras mujeres, que no es todo el disco ni por casualidad compositoras mujeres, pero bueno, fue esa búsqueda primero y a partir de ahí, bueno, por supuesto que tenían que ser obras que a mí me gustaran y que yo sintiera, le encontrara sentido a hacer una nueva versión. Y después en el caso de Navegante, surgió, yo tenía otra idea de Navegante y la primera canción que tenía era Jilguero de Luis Alberto Spinetta, que ya la venía cantando y la quería grabar hace tiempo. Y cuando recuerdo que me dieron el fomento del INAMU, yo estaba viendo ¿cómo se llama? Apocalipsis Now, Ajá. y se me vino un demo que yo tenía del Río, del primer tema de ese disco, que es de Café Tacuba, y se me hizo toda una historia en la cabeza. Entonces, eh, ahí me disparó otra canción que fue la de Nico Ibarburu, y bueno, y después el último tema que entró fue el Guaraní, porque yo quería que este navegante tuviera
una experiencia con comunidades. Entonces, bueno, fue una búsqueda como más de rompecabezas navegante. Y desde lo musical, ¿cómo trabajás a esos distintos autores? Porque hay también una mirada tuya que me parece que tiene mucho que ver también con la música del litoral. Vos naciste en el litoral bonaerense, ¿no? No en el litoral entrerriano, pero sí hay un vínculo entre tu música y esa geografía. Sí, en el primer disco lo busqué justamente porque, bueno, era parte de mi identidad, era mi primer disco, era mi carta de presentación. Yo venía del teatro musical, entonces, si bien venía ya cantando folclore y música latinoamericana, era eso, es como decir, hola, ¿qué tal? Soy Cintia Arévalo, canto música popular de esta forma y bueno, y entonces, bueno, ya te digo, además se llamaba Mujer Río, es el concepto del disco, fue una búsqueda muy consciente. Y después, en el caso de Navegante, ni por casualidad la idea era que estuviera el río de por medio, y ya te digo, cambié de planes en una sola noche, y bueno, y aunque no quisiera, ahí apareció el río también, y la primera canción que canté de Gabriela, que está incluida en este disco, dice, llévame a ver la luna al lado del río, y bueno, después aparece el río nuevamente, pero bueno, en este caso el concepto es diferente. Y desde lo musical, en realidad, siempre mi objetivo es generar climas y conmover, ¿no es cierto? Que conmueva y que llegue esa poesía cantada a quien la escucha. Y la realidad es que en general trabajamos, como decía con Juan Pablo, y nos reíamos porque yo a veces le digo, yo acá quiero que imagines el alba, pero con viento del sudeste, y Juan lo transforma en música, lo transforma en arreglo. Es muy poco lo que yo aporto. Bueno, en este disco fue más, pero en general, así como con cuestiones concretas musicales, salvo que esté escuchando y digo, bueno, acá quiero un oboe. Bueno, salvo eso, en general lo que busco yo son sensaciones y canto, y con mi forma de cantar es que Juan va quizás diseñando, componiendo los arreglos, ¿no? Ujú. ¿Y quiénes son los músicos que te vienen ayudando en esa magia que hacen también entre vos y Juan? Bueno, en este disco grabaron Federico Ferraro en percusión, Sebastián Forero en bajo, y después tengo muchos invitados e invitadas. Está la participación de Diego Escobar en piano, Santiago Vázquez en... No, Santiago Vázquez no, Santi... Ay, me olvidé el apellido, bueno, ya me voy a acordar en armónica, Lucía Gómez en cello, y después Miguel Botafogo en guitarra eléctrica, Cecilia Gauna, Lorena Estudillo, Flor Bobadilla Oliva, Fernando Cabrera, Lore Astudillo ya dije, Teresita Cruz, Carolina Gómez en voces, Brian Arévalo, Lautaro Lunadé en sintetizadores. Bueno, es un disco con muchísimos músicos y músicas que han participado. Qué bueno. ¿Y cuántos de ellos o quiénes van a estar en la presentación oficial que estás preparando para el 10 de mayo? Bueno, tengo algunas confirmaciones y otras todavía no. Sé que, por ejemplo, Fernando Cabrera no va a poder estar, pero sí va a estar Flor Bobadilla, Lorena Astudillo, Cecilia Gauna, Diego Escobar, Carolina Gómez. Bueno, y me faltan confirmar un par más todavía. Ajá. Bueno, y recordame los datos precisos de esa presentación oficial de tu disco. Bueno, voy a presentarlo el 10 de mayo a las 21 horas en el Centro Cultural Tames, en la calle Tames 1426, en el barrio de Palermo. Las entradas ya están a la venta, se pueden conseguir por LivePass. Bueno, el Centro Cultural Tames es un lugar hermoso y ahí va a estar parte de la banda que grabó originalmente, más allá de los invitados, y algunos músicos nuevos. Y vamos a estar haciendo todo el repertorio del disco y algunas de esas cositas, algunas de esas canciones que quedaron afuera ahí a último momento también. Buenísimo. Bueno, Cintia, yo te felicito por el disco, me pareció muy, muy lindo. Te agradezco este ratito para charlar con nosotros. Y bueno, y te deseo mucho éxito en esta presentación y en las que vengan también.
Bueno, muchas gracias a vos, Jorge, por este espacio, por apreciar mi trabajo, por difundirlo. Y bueno, y desde ya que estás invitadísimo el 10 de mayo a venir a escuchar este disco en vivo. Bárbaro, gracias. A vos. Bien, ahí conversábamos con la cantante y actriz Cintia Arévalo, quien está presentando su tercer disco solista llamado Somos Solo Partículas, que va a tener presentación oficial, como decíamos recién, el sábado 10 de mayo a las 21 en Centro Cultural Tames, ahí en la calle Tames 1426 en Palermo. Nosotros ahora vamos a escuchar algo más de música del disco de Cintia y ya seguimos aquí en La Llave. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarra. Que allá piensas serás más feliz y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el poeta, escritor, novelista, periodista y además un gran amigo, Camilo Sánchez, que nos trae la gran alegría de informarnos que tiene un nuevo libro que acaba de salir hace muy poquito, que se llama Ahora bien, y relata un encuentro entre el psicoanalista Jacques Lacan y un intelectual chino, François Chen. Los neófitos como yo no lo conocemos, pero nos vamos a enterar de toda esa historia que hay atrás de ese encuentro ahora mismo porque nos va a contar esto el querido Camilo Sánchez. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge, querido? Bueno, muchas gracias por la presentación y sabes que, y no exagero que el término amigo es de todos los que, la descripción que hiciste, el que más me siento cómodo. Así que hemos compartido redacciones, hemos compartido muchas lecturas de materiales más allá de las redacciones. Hemos compartido algunas aventuras como el primer número de Página 12. Éramos muy pocos periodistas allí, así que siempre es un placer reencontrarnos, querido. Muchas gracias por la llamada. Gracias a vos por darnos este ratito. Y bueno, y entre todo eso, te hiciste tiempo, tomaste un tiempo igual importante, entiendo, ¿no? Para dedicárselo a esta nueva novela, que es la tercera de tu colección. Sí, exacto. Antes fueron la viuda de los Van Gogh y antes fue La Feliz. Además del libro de poemas que tenés. Sí, bueno, eso es un poco más secreto, más relegado a lo que es el formato poético, ¿no? Un poco más. Pero es verdad, es como, ese sería el oficio de más larga data me acompaña, pero que requiere de una mayor intimidad, ¿no? Lo que más sale a la luz son estos otros trabajos. Bien, y bueno, y contame entonces, anticípame con qué se van a encontrar y con qué vas a sorprender a tus lectores con este nuevo libro. Bueno, mirá, recién era interesante porque hablábamos fuera del aire respecto a vos me preguntabas si este encuentro había sucedido verdaderamente. Y lo que viene sucediendo con los 3 libros que yo hice es un poco esto que se resuelve bastante, mucho más por ahí cerradamente que en los otros todavía, con este Ahora bien, que es el encuentro entre François Chen y Jacques Lacan. Mirá, yo siempre parto de una cosa que es real, como en el caso de La viuda de los Van Gogh, fue hallar a la mujer que había llevado a Vincent Van Gogh a jugar en las grandes ligas del arte a 2 años y medio después de su muerte, cuando él no había podido vender un cuadro, y encontrar un personaje bastante épico ahí. Bueno, esto es igual, me apoyé bastante, mira, en este nuevo libro hay una especie de acápite, o así como había uno antes en el otro, en La Feliz, que fue la historia del verano del 88, donde Monzón mata a la mujer y Olmedo se cae del balcón, que también fue ese hecho real que me permitió contar un momento de la historia argentina. Acá hay un texto que es como un recorte de Sergei Dovlatov, que es rescatado por Juan Ford en su último libro, un libro maravilloso de Juancito Ford, que fue su último libro, que se llama Yo recordaré por ustedes, donde él explica, Sergei dice, Dovlatov dice que cualquier tema literario presenta 3 aspectos, ¿no? Todo lo que el autor quiso expresar, todo lo que supo expresar y todo lo que expresó sin querer. Y este tercer aspecto es quizás el más interesante para el lector. Y él dice, porque en este libro solo inventé los detalles que no son esenciales y todo parecido entre estos personajes y los seres de la realidad tienen una intención y algo de astucia. Y toda ficción es accidental y voluntaria. Un poco me escudé ahí porque, a ver, Jorge, o sea, todo lo que voy contando es real. La estructura esencial es real. Está repleto de engarces, el libro, que permiten aventurar que hay una mirada sobre ese encuentro que tiene más que ver con lo personal y el hallazgo que tiene haber laburado algún tiempo con estos 2 temas, ¿no? Con este tema concretamente. ¿Cómo fue el hallazgo ese que decís de ese encuentro? Mira, el hallazgo, así como en el de... Bueno, en el de la viuda fue
encontrarme con una imagen de Johanna y con los cuadros de Van Gogh alrededor, cuando yo estaba justamente mirando los cuadros de Van Gogh en Nueva York, y dije, qué suerte cultural e histórica tuvo esta mujer de convivir con estos cuadros, porque uno cuando los ve no se quiere ir del museo. Bueno, en este caso yo tuve una vertiente que fui fundador de la revista Dandai hace 12 años con Néstor Restivo y Gustavo Nix, que ellos también siguen haciendo esa revista, que es la primera revista que hubo intercambio cultural en China y Argentina, donde yo un poco volqué es una de las tantas pasiones como tengo, como podría ser tantas cuestiones que a mí me han despertado la curiosidad, que es la cultura china, sobre todo la cultura clásica china, ¿no? La dinastía Dan en poesía, Lao Tse, el dibujo del trazo único de Xitao, fue una cosa que yo por mi cuenta fui estudiando a lo largo de mi vida, además de cosas más prácticas que hice al respecto, que en el libro medio se sugieren, como que haber estudiado con un maestro de caligrafía 2 o 3 años. Y por otro lado, vengo formando parte de una actividad que coordina Beatriz Taber, que es un encuentro mensual, desde hace, por lo menos, estaba sacando la cuenta, pero 18 años, que es un grupo de psicoanálisis, en donde yo, sin ser psicoanalista para nada, bueno, fui como haciendo un recorte allí de un lugar que sería, el grupo le llama que soy un +1, que a veces escribo textos o cuestiono cosas que ellas están estudiando o me despabilan con millones de cosas que yo soy un neófito. Y entonces ese cruce que se dio de dos de mis pasiones, que sería el psicoanálisis por un lado, que sería la cultura china por otro, para mí fue una sorpresa inaudita saber que Lacan había estudiado chino 2 veces en su vida, y que la segunda había estudiado con un poeta que yo venía leyendo, que es François Chen. Yo no sabía este dato, así que cuando me enteré de eso que había sido, empecé a tirar de la cuerda de lo que es no ficción, y encontrando esos faros narrativos que te permiten decir, uy, voy por buen camino, ¿no? Acá hay una historia. Y eso me permitió tener las ganas de estudiar bastante para este libro, y de disfrutar un trabajo, porque hoy es bastante vintage, digamos, leer un libro, escribir un libro, ni te cuento, y demorarse bastante en esa escritura, más todavía porque tiene mucho que ver con que la estés pasando bien o aprendiendo cosas, si no nadie se pone, no hay, no tiene demasiado sentido práctico, entre el mejor de los sentidos, el hecho de pasarte 3 o 4 años investigando un tema si ese tema no te apasiona, digamos, ¿no? Y no te va dejando cosas, no te aporta cosas para tu propia mirada sobre el mundo, ¿no? Tu propia lectura sobre el mundo. Parece, estamos demasiado intelectuales, ¿no? Me parece. No. Vamos a aflojar esto, pero es muy difícil tratar, porque este es el tema, tal vez, de los 3 libros que toqué, es el de más abordaje, que parece más intelectual. Después, cuando la gente se encuentra con el libro en general, se sorprende bastante, porque yo hago de todo un recorte, y el recorte que hago es una especie de análisis previo, un recorte, fulguraciones, algunas intuiciones, para que la lectura del libro no sea tan engorrosa como por ahí lo estoy explicando. Es mucho más fluida la escritura a veces. Eso me preocupa mucho en los libros. El no aburrir para mí es como, bueno, venimos del periodismo, ¿no? Y sabemos que tenemos un ratito con un lector y hay que darle en lo posible la mayor cuota de interés en la lectura, porque enseguida pasan a otra cosa, se pasa hoy a otra cosa, y entonces, bueno, tenemos ese oficio un poco incorporado y tratamos de
de que los libros se lean, si es posible, hasta de un tirón, como alguna gente ya me está diciendo de este nuevo libro, ¿no? Trabajé mucho para que no se pareciera que no hay trabajo. Y en ese recorte que decís que haces de ese encuentro, ¿dónde lo situás? ¿En qué época? ¿En qué lugar dentro de la ciudad de París? Mirá, París, es en París con las esquirlas del Mayo francés en el aire, año 69. Lacan ya se había posicionado como el psicoanalista más importante después de Freud, y por algunas cuestiones que ahí en el libro se explican, medio personales, él decide retomar clases de chino que había iniciado durante la ocupación nazi en París. O sea, él estudia, durante la ocupación nazi en París, estudia con Paul de Mebel, 3 o 4 años. Para mí fueron, con el tiempo de la investigación, fueron muy fundamentales esos años, a tal punto que en el primer seminario de Lacan, que después pasó a ser canónico y que todos los psicoanalistas frecuentan, y que acá en la Argentina sobre todo fue una voz detonante a partir del trabajo que hizo Mazota, Germán García. A partir de eso, te decía, fui como tirando una cuerda y encontré montones de esos hallazgos que te permiten avanzar con firmeza diciendo, bueno, tengo una teoría. ¿Por qué el psicoanalista más famoso después de Freud necesitó hablar con un poeta chino que todavía no había publicado una sola línea en francés? ¿Y por qué fueron 4 años? Después me enteré. ¿Y por qué, digamos, Lacan no quería aceptar que Chen dejara el trabajo en conjunto y las reuniones cada vez más intensas y seguidas que iban teniendo? Empezaron con una charla una vez por semana y después Lacan lo llamaba a altas horas de la noche o en la mañana porque era un apasionado y había descubierto una cosa o la otra. Entonces descubrí eso, que en realidad se trata del cruce de la cabeza más importante que había en gran parte de la cultura occidental desde el 69 para acá, y de un intelectual chino de fuste notable que hoy está en la Academia Francesa, vive todavía. François Chen tiene 94 años y no ha dejado de producir pensamiento hasta ahora. Algunos de los trabajos que retoma a partir de su contacto de 4 o 5 años también con Lacan. Por otro lado, Lacan en algún seminario dice que si él es lacaniano es porque alguna vez estudió chino, y le da a estos años que estudió con François Chen, en varios momentos de sus seminarios últimos, una enorme trascendencia, dejando guiños en varios momentos que yo trato de rescatar en el libro, ¿no? ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Diseño y calidad en todos tus productos de tecnología. En Quint pensamos y diseñamos nuestros productos poniendo a las personas en el centro para que la tecnología se vuelva parte de sus vidas. Encendé Quint, encendé vida. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava, Cuit 30 63 94 53 73 8. ¿Tenés el libro ahí a mano? Tengo el libro a mano. ¿Tenés ganas de leer algún fragmento que tengas, que te guste al azar, el que quieras elegir, no sé? Bueno, voy a hacer cronológico, entonces te voy a leer, espero que la gente pueda seguirme, lo que es el prólogo, que el título que lleva es "En la deriva el prólogo se convierte en un tributo", porque como van a escuchar los lectores futuros del libro, los escuchas ahora,
El libro está dedicado a François Chen. Por ahí es un poco largo. Si vos me decís que es largo, lo cortamos en algún momento. Dale. Solo la ficción parece ser capaz de trascender el crudo acontecimiento, solía decir Edmond Javés. Edmond Javés, vamos a ir cortando y te voy a ir contando cositas para adelantarnos por ahí. Edmond Javés fue un poeta egipcio, que es el poeta del desierto, y es un poeta descomunal, y que sin embargo, él en sus poemas utiliza la ficción muchas veces. Entonces él dice, es notable escuchar, ¿no? A un poeta de su talla insistir con tanta vehemencia en torno de la ficción. Edmond Javés sabía lo que estaba haciendo cuando se escudaba detrás de otros nombres, rabinos que inventaba, puro cuento en sus mejores poemas. Solo la ficción es capaz de recobrar un acontecimiento en sus repercusiones más íntimas, argumentaba en una extensa entrevista publicada en el libro Del desierto al libro. En sintonía con Javés, a quien secretamente admiraba entre sus poetas preferidos, el doctor Lacan discutía y mostraba su enojo con Sigmund Freud, como si no pudiera ver en la verdad, que es su pasión, la estructura de ficción que está en su origen. Le recriminaba, como si lo tuviera delante suyo, en algunos de sus seminarios de los miércoles. Bueno, ahí está la cuestión de lo que vos me preguntabas, cuánto de verdad había y cuánto no. Lo que trato de decir es que los artefactos que hay de ficción en el libro son para atestiguar lo que hay de verdad en el libro. Para decirlo de otra manera, nosotros dos hicimos periodismo. Nosotros dos sabemos bien que muchas veces el abroche de una nota, el relato que cierra una buena historia periodística, es una interpretación posible de lo que intentás narrar y contarle a la gente. En ese sentido es que funciona la ficción en el libro, como un artefacto que va cohesionando espacios que quizá pudieron haber sucedido. Sabes que cuando yo también te pedía que nos leas algo, pretendía escuchar quizás tu lectura de algún párrafo donde hubiera un diálogo entre ellos, porque me quiero imaginar cómo sería un diálogo entre un psicoanalista de la talla de Lacan y un poeta como Chen. Y digo, ¿de qué los puso a hablar Camilo en algún punto también? ¿Siempre hablaron de psicoanálisis, hablaron de literatura? ¿O se desviaron por algún camino? No digo que se han hablado de Independiente Racing, pero ¿te atreviste un poquito a sacarlos a la vida cotidiana también? Sí. Bueno, de hecho ellos empezaban a trabajar, pero también compartían algunas salidas a bares, a ver algunas muestras. Ellos compartieron el hallazgo de Lacan de un amigo pintor que se llamó Masón, que compartieron el hallazgo de un cuadro famoso que tenía Lacan en su estudio. Varias cosas que están narradas respecto a que son también historias que se van contando por ahí. Ahora bien, como dice el libro, como se llama el libro, que se llama así porque, entre otras cosas, el ahora bien es una manera que tiene Chen, un latiguillo, por lo menos en las traducciones en español, para lo que hice yo recién, ¿no? Engarzar un pensamiento con otro. O sea, vos decís, bueno, viste que el ahora bien engarza un pensamiento con otro, más allá de que también habla en un sentido más concreto de que ahora está bien la cosa, ¿no? En general, eso tiene más que ver con una mirada más epifánica y más poética, donde se dice que cuando uno está en el presente, bueno, mal que mal, las cosas se encaminan, ¿no? Entonces, sí, están contados, están narrados, comen chocolate, toman algún café, pero también es cierto que yo me esforcé bastante por no vender una erudición que no tengo, sino que estoy abordándolo por los bordes este relato, y cuando ellos dos cierran la puerta, esas charlas que suceden entre ambos apenas si se vislumbran, porque es como el nodo del cual viene a ser el aroma del tuco de la abuela del domingo. O sea, el aroma es la puerta de entrada, pero el aroma es el aroma, ¿no? Entonces traté eficazmente, creo yo, a esta altura, porque podé para ser como alguien que husmea esos encuentros, pero no se mete, digamos, porque me parecía pretencioso. Pero la pasé re bien y había momentos, te cuento, Jorge, de verdad, que bajaba de mi estudio con la sensación de haber estado
largo rato debatiéndome con ellos dos con cosas porque les preguntaba cosas que encontraba en sus propios textos después, ¿no? Fue muy fructífero el encuentro de François Chen con Jacques Lacan, y Lacan con mucha perspicacia, con mucha clase cultural, pero bien entendida, ¿no? Era un estructuralista de un tipo de una formación tan exquisita, Lacan. Cuando lo va a ver a Chen, lleva 3 libros. El Tao Te Ching de Lao Tzu, que es un libro escrito en el siglo VI a.C. por Lao Tzu, un libro que es una especie de metafísica para la China clásica. Los chinos no tienen religión como nosotros entendemos la religión en Occidente. Ellos creen que lo sagrado pasa por la cultura que sobrevivió al paso del tiempo. O sea, Lacan lleva 3 libros y los 3 son considerados libros sagrados para la China actual. El segundo libro es uno de Mencius, que es un discípulo de Confucio, el principal discípulo de Confucio, y que habla de ese atajo que hay entre lo que sería la moral y la ética más subjetiva y la moral que intenta hacer una cosa más social y muchas veces un poco mucho más de recorte de la subjetividad imperante. Y el tercer libro que lleva es el de Yitao, que es el mejor pintor por ahí de la historia china, si se quiere decir moderna, que es un defensor del trazo único, un calígrafo excepcional también, y que además fue un teórico de lo que es la rama estética, ¿no? O sea que Lacan no fue ingenuo, llevó los 3 libros casi fundamentales 3 de los libros fundamentales de la China clásica para estudiar con Chen. Y son libros que yo, por alguna de esas cosas del azar que te pone la vida, son libros que tenía en mi biblioteca, tenía muchas versiones de algunos de ellos. Así que bueno, son esos combustibles que te ponen la historia adelante y te dicen, bueno, avanzá, que si este libro no lo escribís vos, no lo va a escribir nadie, porque se dio muchas encrucijadas favorables para que me pusiera a escribirlo. Qué bueno. Y bueno, y ahora acaba de ser editado por la editorial El Bien del Sauce, que es la editorial que vos fundaste. Sí, eso es una gran alegría también y un gran desafío porque después de 54 libros que hicimos durante 6, 7 años, bueno, finalmente saqué el mío. Yo me había preguntado si iba a seguir con las editoriales con las que venía trabajando y decidí que era el momento para tomar brío, impulso y hacerme cargo absolutamente de lo que publico y me parecía y tener un poco más de acompañar mejor los materiales y me pareció que lo tenía que sacar con mi sello. Estoy muy contento con eso, me parece tuve la edición de Silvana Per, que es mi mujer, que es psicoanalista y que leyó muchas veces el material y discutimos mucho, entonces me sentí respaldado, que lo que yo hago como editor en los libros que saco, tuve una compañera que por suerte me dio una mano para convertirse en mi primera lectora y discutir o acompañarnos en el descubrimiento de este cruce de las grandes aguas, ¿no? Que me parece un cruce muy interesante, Jorge, que podamos saber, aunque sea un poco, de los contraluces que se tejen del otro lado del mundo, una cultura tan distante física, geográfica y como lógica, ¿no? de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de ver el mundo. Entonces ese cruce de lecturas que Lacan celebra tanto en Chen y que le reconoce tanto en Chen, ahora hablando con vos me doy cuenta, yo creo que ambos sostenían que cuando el diálogo sucedía en un plano que era el plano de la búsqueda y de la curiosidad poética, el mundo chino y el mundo occidental en alguna parte nos paramos en el mismo sitio, que es el sitio de la conciencia, el sitio de la gran inquietud de no saber ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué carajo estamos haciendo acá. Y sin embargo la vida tiene todos los desafíos, fíjate el momento histórico que estamos hablando, tanto a nivel país como a nivel mundial, y sin embargo, bueno, seguir buscando esta llama de conocer todo lo que podamos mientras estamos aquí. Seamos felices mientras estamos aquí,
decía un libro de Carlos Ulanowski que escribió en su exilio mexicano, y yo creo que lo tomo como una especie de estandarte de decir, bueno, realmente tenemos pocos elementos, apenas el lenguaje, apenas nuestro anhelo y nuestro deseo, y el mundo está muy atravesado por diversas crisis de sentido, y sin embargo, bueno, hay mucha gente que se pone y trata de estudiar o de avanzar en el territorio de una humanidad que se vaya descubriendo a sí misma cada vez más, ¿no? En ese sentido, Chen y Lacan son ese tipo de personas para mí, fueron. Claro. Fue Lacan, sigue siendo Chen, ¿no? Camilo, se nos va terminando el tiempo, lamentablemente, para esta entrevista. Me quedaría todo el día conversando con vos al aire. Yo te agradezco un montón este tiempo, te felicito por tu nuevo libro. Vamos a recordar, se llama Ahora Bien y relata lo que se da en llamar el prodigioso encuentro de Lacan y Chen, que, bueno, reunió al psicoanalista Jacques Lacan con François Chen, un académico, escritor, traductor y poeta chino-francés. Y bueno, quienes quieran conseguir el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? El libro se empieza a distribuir esta semana, por ahora está en la librería de mi amigo Fernando Gioia, que está en Gascón y Honduras. Pueden conectarme en mi Facebook de esta semana, porque esto de ser el propio distribuidor, el propio soy, como yo digo, de mi editorial, el CEO y el cadete, hace que todos los pasos sean un poco más lentos, ¿viste? Pero más amables también. Entonces casi que no corro mucho. El libro está ahí y va a estar en 3 o 4 librerías a partir de la semana que viene, porteñas, donde la gente del interior también podrá escribir ahí para pedir que se lo envíen. Pero lo siento como un libro de largo aliento, ¿viste? Que ya, por ejemplo, tuve dos instituciones de psicoanálisis que me invitaron a dar charlas sobre el libro, porque gente que le acerqué el libro o por consultas previas estaban muy entusiasmados con lo que así se relata. Entonces, es un libro, te diría que empieza a caminar ahora y no tiene apuro, no está ligado a ninguna cosa de mucha actualidad, ¿no? Te agradezco el contacto, ya nos vamos a cruzar para darte este libro y algunos otros de la editorial. Un abrazo. Bien, ahí conversábamos con el escritor, novelista, periodista, poeta y un gran amigo, Camilo Sánchez, a propósito de Ahora Bien, el nuevo libro que ha editado hace muy poquito a través de la editorial El Bien del Sauce, un libro que relata el encuentro entre el psicoanalista Jacques Lacan y el intelectual chino François Chen. Bien, y aquí venimos de compartir con todos ustedes las 2 partes de la entrevista telefónica que grabamos con el escritor y periodista Camilo Sánchez para hablar sobre su nueva novela titulada Ahora Bien. Y nos vamos a despedir con una canción, una última canción del disco de Cintia Arévalo. En este caso la canción se llama Viento Rojo. Pero antes de irme quiero agradecer a los señores Javier Martínez y Gerardo Subirana en la operación técnica. Y también quiero recordarles que La Llave es una producción de El Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio Ecomedios el próximo viernes a partir de las 18. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Viento rojo que tiñe las dunas del desierto, viento rojo. Soy como una flor que vive solo una noche como una flor. Solo mi sombra me acompaña, la luna se rompió, flores blancas en el oasis cayó fuego azul.
cantándole a mi sombra sola, con mi sombra. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,